Hola, muy buenas tardes, muy buenos días muchachos, dependiendo de la hora en que estemos revisando este video. Bueno, el día de hoy, vamos a dar el cierre precisamente en lo que es nuestra materia de aprendizaje autogestivo. ¿Va? De igual manera, para poder como continuar con nuestro tema, bueno, vamos a trabajar precisamente con otro par de tips que vamos a poder utilizar precisamente a la hora de estar en nuestras aulas de clase, en nuestras... pues ahora sí que pues sí, nuestras clases en general, vaya la redundancia, una disculpa. Ok, bueno, el día de hoy, vamos a trabajar precisamente con el cómo tomar los mejores apuntes. Los apuntes, muchachos, van a ser fundamentales para nosotros. Bueno, por dos simples razones. Bueno, la primera porque finalmente de ahí vamos a rescatar la información más importante y más relevante para nuestras clases, para nuestros temas que se vayan exponiendo. La segunda es porque finalmente son los materiales que vamos a utilizar nosotros para estudiar a la hora de nuestras casas y demás, para posteriormente presentar nuestros exámenes, ¿va? Entonces, bueno, por eso va a ser fundamental tomar ciertos puntos o ciertos elementos clave para poder mejorar todavía nuestros apuntes, ¿va? Ok, vamos comenzando. Dice, ¿cómo tomar mejores apuntes? Vámonos directamente por cada uno de los distintos puntos que se van mencionando aquí. La primera dice, clasifica tus apuntes anotando la materia, fecha, el nombre del conferenciante en la parte superior de tu hoja. Separa una materia de la otra. En el caso, del conferenciante, podemos cambiarlo precisamente por el nombre del maestro. Eso es uno de los principales puntos que debemos de tomar en cuenta, muchachos. Clasificar nuestros apuntes. Anotamos materia, por ejemplo, podemos... aprendizaje autogestivo. Fecha, tal día, de tal año. Nombre del conferenciante o nombre del maestro, fulanito de tal. Mi caso, Abraham Munguía Ramírez. En la parte superior de nuestra hoja. Y vamos a separar nuestras materias vamos a separar nuestros apuntes por materia, de una en una, para que no haya la confusión. Esto, va a implicar, sí, hasta cierto punto que vamos a necesitar gastar un poquito más de hojas y tomar en cuenta, por ejemplo, el primer día, preguntar a lo mejor a nuestro maestro, oiga, maestro, vamos a anotar mucho porque quiero saber precisamente cuántas hojas poder separar en mi materia. O podemos conseguir un tipo de cuaderno donde se puedan ir acumulando las hojas. Es decir, no tengas que separarlas, sino que solo tú vayas como agregando ciertas hojas. De esa manera, pues solo vas a ir utilizando las que se vayan a requerir, ¿va? 2. Escribe claramente de tal modo que no tengas que descifrar jeroglíficos cuando releas tus apuntes. Ojo, muchachos, esto va a ser importantísimo. La mayor parte de las personas tenemos una letra bastante poco común, por no decirlo de otra manera, quizá. Es decir, bastante, por no decirlo a lo mejor, muy particular, vaya, ¿sí? Es decir, a la hora de que queremos leer nuestros apuntes, desafortunadamente, nosotros mismos no nos entendemos, ¿sí? Hay que tomar esto que estoy mencionando, muchachos, muy en serio. Sí, desafortunadamente muchos de nosotros tenemos una letra que no se entiende y que a la hora de querer revisar nuestros apuntes para estudiar, ni siquiera nosotros mismos les entendemos. Entonces, va a ser fundamental. Si recordamos por ahí en el anterior tema, yo mencionaba precisamente esta parte de rescatar las ideas centrales de lo que el maestro o conferenciante estuviera diciendo. ¿Por qué? Porque si tú rescatas solo esa idea principal, que lo que tú identificas que es la principal de todo lo que está diciendo, o de esa pequeña frase o de esa pequeña fragmento que acaba de decir, vas a tener mucho menos que escribir. ¿Sí? Y si tienes mucho menos que escribir, puedes escribir con más calma. Solo la frase determinada, solo la idea central determinada. Y de esa manera puedes escribir mucho mejor. Al escribir mucho mejor solo la idea central, te va a servir mucho mejor tu apunte que si hubieras escrito todo, pero con una letra que no se va a entender. ¿Va? Entonces hay que tomar muy en cuenta esa parte. ¿Va? Seguimos. Tercera, dice, inventa tu propio sistema de enumeración e identificación de los puntos principales y secundarios. Es decir, crea tu propia forma de anotar. El maestro o los maestros nosotros, o los profesores nosotros, anotamos de una forma muy determinada dentro del pintarrón. Pero esa es la forma en que a nosotros nos sirve y que consideramos que es la más viable para ustedes. Pero
ustedes mismos pueden escribir en su propio sistema. Es decir, podemos escribir en una tabla, como si fuera una tabla, podemos escribir con puntos, con señas, podemos escribir con doble color, siempre y cuando que sea negra o azul. Recuerden que esas son las plumas formales. Podemos, por ejemplo, supongamos, escribo una idea principal y hay una palabra que yo no entiendo. Se la puedo preguntar al maestro y después subrayarla y agregarle una definición que me va a permitir a mí saber qué está diciendo allí, ¿va? O dejo mis espacios, como ya lo habíamos mencionado, y ahí mismo le agrego notas posteriores que yo pueda preguntarle al maestro. Utiliza tus propias palabras, excepto en el caso de definiciones muy técnicas. Esto va a ser fundamental, muchachos. Cuando yo, por ejemplo, supongamos que yo digo, fíjate que el lenguaje es tal. Si te doy una definición técnica, es decir, una definición que se rescató de un libro específico tal cual, esto tiene que ser escrito tal cual, así. Sin embargo, si por ejemplo, yo ahorita en todo lo que yo estoy explicando, tú podrías escribir con tus propias palabras, transcribirlo con tus propias palabras. ¿Eso en qué nos ayuda, muchachos? Algo muy sencillo. Cuando una persona puede transcribir a sus propias palabras lo que está escuchando, significa que lo comprendió perfectamente. Y si no lo comprendió, entonces hay que preguntarle al maestro. ¿Sí? Nosotros tenemos la obligación, muchachos, de explicarles a ustedes de la manera más adecuada. Sin embargo, si el alumno no nos pregunta a nosotros, no podemos saber si la persona está entendiendo. Bueno, claro que sí podemos saber porque sí hay ciertas estrategias que nosotros las que podemos utilizar. Pero es importante la comunicación entre maestro y alumno. Entonces, si hay de repente, si yo, en el momento en que yo quiero transcribir a mis propias palabras una idea y no me sale, ojo, podemos preguntar al maestro. Oiga, maestro, ¿me podría repetir esta idea o podría explicar nuevamente esta idea? ¿Va? Entonces, y ahora sí, quizá lo pueda escribir con mis propias palabras. Si ya lo escribo con mis propias palabras, excelente. Quiere decir que ya nos quedó claro. Copia el mayor número posible de diagramas u otras ilustraciones que consideres apropiadas para tu objetivo. Puedes anotar también algunos ejemplos que aporte el profesor. Yo, por ejemplo, en mi caso, soy un profesor que siempre trato de agregar muchos ejemplos de la vida cotidiana, es decir, de la misma realidad en la que nosotros nos movemos, ¿va? En el contexto, en la situación en la que nos movemos, o de la vida cotidiana del alumno. ¿Para qué? Para que quede mucho más claro. Podemos anotar eso adelante. Es como, por ejemplo, lo que yo les decía al momento de estar trabajando con estos temas. No solo anoten lo que ustedes ven en el pizarrón o en este caso en el texto, sino anoten también aquello que yo estoy explicando y que ustedes consideren importante para su explicación. Observa si el expositor hace hincapié en ciertas ideas a base de repeticiones, presentación de diagramas, utilización del pizarrón o pizarrón, comentarios extensos, etc. Es decir, fíjate muy bien cuando un maestro o un profesor esté haciendo mucha repetición en un concepto, una idea, una palabra, porque es muy factible que esa idea sea muy importante. Por ejemplo, en mi caso, yo estoy mencionando ahorita en esta clase mucho este punto de poner atención. Eso es fundamental, entonces es algo que yo estoy repitiendo continuamente. Significa que es relevante, ¿va? Entonces, puedes hacer eso con las distintas ideas, con las distintas clases y ahí están parte de las ideas principales de una clase, ¿va? Ok. Encierra en un círculo las lecturas recomendadas o mencionadas por el disertante o profesor, ya sea título de la obra, autor y, si es posible, fecha de publicación y casa editorial. Ojo, muchachos, los maestros o profesores, a pesar de, por ejemplo, de tener pues a lo mejor nuestras presentaciones ya hechas y demás, nuestra información que tenemos la rescatamos precisamente ya de textos que nosotros hemos leído o que tenemos en nuestras casas, solo que a lo mejor por la comodidad pues no transportamos todo el material y solo lo resumimos en unas presentaciones como por ejemplo en mi caso, ¿va? Pero es muy común que de repente hagamos mención a ciertos textos o ciertos libros precisamente que podemos utilizar los alumnos que quieran para ampliarse el tema, si es que les interesa profundizar en ese tema, es decir, meterse más de lleno en ese tema. Anota los nombres si te interesan, anota precisamente los datos completos del libro y si es posible casi donde puedes comprarlos, ¿va? Donde puedes conseguirlos.
O si ya de plano es un texto que a lo mejor no se consigue tan fácil, pues acércate con el maestro. Hay posibilidades inclusive de recopiar ese texto, ¿va? Y de sacar una copia para yo poder trabajar. No es muy recomendable porque volvemos a lo mismo. Aquí estaríamos entrando un poquito en la piratería. Pero si es un texto que es muy complejo de conseguir, por ejemplo, en mi caso sí tengo textos que son muy complicados ya de conseguir porque se han descontinuado. Entonces se puede realizar sin ningún problema, ¿va? Pero bueno, también ahí entra la parte de que el alumno sea el que se comunique también. Profe, ¿no me puede repetir qué texto está, fue el que nos acaba de mencionar? O si yo quiero investigar más sobre ese tema, ¿en qué texto puedo investigarlo? Sí, entonces nosotros como tal podemos perfectamente otorgarte los nombres y demás para que tú tengas acceso a ellos sin ningún problema si te quieres profundizar al tema, ¿va? Entonces tengan mucho en cuenta eso, por favor. Si se te ocurren dudas, preguntas, puntos de discusión o ejemplos, escríbelos al margen de tal manera que recuerdes que son ideas tuyas y no del conferenciante o maestro. Supongamos que en tus notas tú dejas el espacio, pues tú dejas tu espacio específico para preguntas y demás o para ampliar el tema. Si tú se te viene un ejemplo y no estás seguro, pues muy sencillo, puedes decirle, oye maestro, fíjese que tengo esta duda. Lo que usted acaba de explicar, ¿se podría ejemplificar con esto? Es decir, ¿se podría poner un ejemplo con esto? Y tú pones el ejemplo. Si ya estás seguro de que queda perfecto el ejemplo que tú estás poniendo para tu anotación, lo que acaba de decir el maestro, pues solo lo puedes anotar así abajito. Por ejemplo, tal cosa. Lo puedes escribir por ejemplo, si estás escribiendo con pluma negra, puedes escribirlo con pluma azul para que sepas que eso es nota tuya. Deja campo suficiente, márgenes amplios y doble espacio de modo que puedas completar tus apuntes mediante aclaraciones, consultas. Lo que acabo de decir. Revisa tan pronto puedas tus propias notas, pero no las pases en limpio. Mejor escribe tus aclaraciones al margen, por ejemplo, para completar una abreviatura o un símbolo. Lo importante es que puedas utilizar tus apuntes en el futuro. ¿Para qué? Para estudiar, para repasar, para verificar la información y demás. A final de cuentas son datos relevantes de tu clase. Entonces, es muy importante, muchachos. Es muy importante que tomemos en cuenta todos estos consejos, estos tips, para que nuestro aprendizaje sea mucho más amplio. Y recordemos, esto va a representar una mejora para nuestro aprendizaje, al grado de que a esto ya se le conocería como un aprendizaje significativo. ¿Por qué? Porque le vas a dar un sentido a tu aprendizaje, le vas a dar una formación, una idea, y te va a servir mucho más, créemelo. ¿Va? Entonces esperemos que sí lo tomemos en cuenta y bueno, en el futuro pues podamos trabajar de esa manera. Y bueno, una recomendación, muchachos, por favor, siempre también, ¿no? Si tenemos dudas y demás, háganlas saber a los maestros, a los profesores. Estamos a la disposición para ayudarlos. Claro, de repente también es con nuestros determinados horarios. Por ejemplo, en mi caso, que sí tengo una limitación con respecto al horario. Pero no dejemos pasar en esa parte, ¿va? Aprovechemos de alguna manera a los maestros, es decir, aprovechemos su conocimiento y demás, ¿va? No dejen pasar esa parte, ¿va? Cualquier cosa, entonces estamos a sus órdenes y aquí la dejamos.